¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté. Estoy en la carta a los Hebreos, continuando en su capítulo 11, en aquella nube de testigos, que no héroes de la fe. No son héroes de la fe porque el héroe es alguien que actúa, diría Kierkegaard, en el nivel ético, el deber ser, en la ley general. Pero el hombre de la fe no actúa sino porque Dios le pide que actúe. No actúa en lo general, sino siguiendo una voz particular. Y no tiene mérito como acostumbramos a atribuir al héroe. De alguna manera, el Estado laico también tiene su religión. Nuestros santos son los héroes. San Miguel Hidalgo, San José María Morelos o San Benito Juárez, ¿no? Y allá en Rusia socialista, la tumba de Lenin era visitada multitudinariamente todos los días. Y aunque no tenían Biblia, pues lo que dijera el Partido Comunista, o en China el libro rojo, las 5 tesis de Mao, era una especie de Biblia. Estos hombres testigos de la fe no son héroes de la fe porque no actúan gracias a su decisión, su coraje, su valor o sus méritos, su moral o su bondad. Son testigos de la fe porque la fe recibe la gracia inmerecida. Y precisamente leyendo, como menciona aquí, de Gedeón, del que ya hablamos, de Barak, de Jefté o de Samsón, cuando leemos sus historias nos encontramos con que fallaron, que tienen pecados, que tienen errores, y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Uno dice, pues, ¿estos son los héroes de la fe? No, hay que comprender que muchas de las cosas que hicieron fueron equivocadas, que muchas de las cosas que nos cuenta el libro de los jueces son eso, una especie de retrato de la realidad, no prescripciones de lo que tenemos que hacer. Hay que tener cuidado. Pero, por supuesto, sobresale en todo ello el hecho de que en ciertos momentos de su vida le creyeron a Dios y le obedecieron a pesar de. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice a pesar de. Recuerden que la gracia, al ser inmerecida, es un a pesar de. Y la fe, en circunstancias adversas, también es un a pesar de. Como lo es el amor, ¿no? Quizá no somos el objeto digno del amor divino, pero nos ama a pesar de. Bien, veamos entonces el primer personaje que menciona después de Gedeón, es Barak. Ello nos lleva al libro de los jueces. Sin embargo, antes de entrar directamente a Barak, me adelantaré un poco para que recordemos cuál es la situación de la época de los jueces. En el capítulo 10 del libro de Jueces, recordemos que es un periodo intermedio, vamos a llamarle así, un periodo intermedio entre Moisés con la salida de Egipto, el desierto, y su sucesor Josué. Después, el otro extremo es el inicio de la monarquía con Saúl, David, Salomón. Entre Josué y la monarquía hay un periodo que llamamos el periodo de los jueces.
En hebreo la palabra es shoftim, que no quiere decir jueces en el sentido netamente jurídico o penal de la palabra, sino más bien líderes y gobernantes, pero no reyes, porque cada uno de los jueces trabajó en diferentes regiones y con diferentes tribus, y muchas veces, o la mayoría de las veces, sin ningún nombramiento oficial, a diferencia del sistema monárquico, donde el rey es ungido y a partir de ese momento tiene toda la formalidad para gobernar. Este tiempo de los jueces está caracterizado porque las tribus de Israel son todavía no un reino, sino una confederación de tribus que ha ido invadiendo la Palestina, pero que todavía encuentra naturalmente resistencia de las tribus que poblaban la región anteriormente y que también influyen con su manera de pensar y sus religiones. Me refiero a las cananitas. Las religiones cananitas eran muy ricas, su cultura era muy rica y era mucho más antigua, mucho más establecida que un grupo de peregrinos que venía del desierto. Entonces, perfectamente comprensible que muchos judíos fueran seducidos por las religiones cananitas. Por eso, en el capítulo 10 nos da un resumen del cuadro que vemos por todo el libro, y leo a partir del versículo a partir del versículo 6. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Noten que esto nos dice mucho. Un pueblo escogido puede tornarse a hacer lo malo. Hoy que la gente es relativista, dice, bueno, pero esto no es malo. Pero aquí aclara, a los ojos de Jehová. Yo no te estoy preguntando si para ti es malo o no es malo. Lo malo a los ojos de Jehová. Eso es otra cosa. Y sirvieron a los Baales, es decir, a los señores, en el sentido de los dioses. Y a Astarot, es la diosa reina del cielo. Y a los dioses de Siria, el país que está al norte de Canaán. Y los dioses de Sidón, que hoy es una parte del Líbano. A los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les siguieron. Los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot en aquella historia con sus hijas, ¿no? Y los filisteos eran la última tribu griega que no alcanzó lugar en la Europa y se vino a las costas de Canaán. Jehová se airó contra Israel. Noten que cuando nos apartamos de Dios, las consecuencias que sufrimos son nombradas en la Biblia como una ira de Dios. Dios se airó, se enojó contra ellos y los vendió en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales molieron y quebraron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán en la tierra del Amorreo, que es Galaad. Los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue Israel en gran manera afligido. Cuando nosotros llegamos a separarnos de Dios, normalmente estamos buscando el bienestar, ¿no? El placer. O sea, la tentación nos ofrece algo atractivo. Alguien se aparta de Dios porque está buscando algo que le gusta. Y sin embargo, ¿cuál es el resultado? Aquí está la frase que dice, fue Israel en gran manera afligido. El que se aparta de Dios, a fin de cuentas, va a quedar afligido.
Los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Qué triste que solo cuando estamos en aflicción busquemos a Dios. Pero ese es el círculo que se repite en el libro de Jueces. Dejaron a Dios, cayeron en la mano de sus opresores, sufrieron, buscaron a Dios, Dios los liberó, tuvieron paz, dejaron a Dios y así, ¿no? Ese círculo se repite muchas veces en el libro de los Jueces y nos muestra precisamente que el hombre sigue siendo el mismo, a despecho de algunos filósofos relativistas que quieren negar el sujeto y decir que los hombres somos todos diferentes. Existe el hombre y el hombre siempre es el mismo. Dejamos a Dios cuando todo va bien, cuando todo va en paz. Hasta que entramos en aflicción, buscamos a Dios. ¿Cuánta gente buscó a Dios? Al menos en el instante del temblor. ¿Y ustedes han visto cómo está la gente ahora? ¿Ya se le olvidó? ¿Ya regresó al consumo, a lo superficial, a las fiestas, a las parrandas, a no preocuparse por el sentido de la vida, a seguir viviendo como si fuera a vivir para siempre? Y esta semana, espero que no se espante, pero yo le daba gracias a Dios porque somos mortales. Imagínense que no fuéramos mortales. Si así somos malos y abandonamos a Dios y somos vanidosos, si fuéramos a vivir para siempre, a lo mejor ese es el problema con los demonios, ¿no? O los ángeles caídos, no lo sé. Pero gracias a Dios que somos mortales. Y que un día nuestra vanidad, nuestra juventud, nuestra belleza, nuestra riqueza, nuestra fuerza, lo que sea, se va a acabar. Y para muchos va a ser la oportunidad de buscar a Dios. Porque desgraciadamente buscamos a Dios en la aflicción. El cristiano maduro no. El cristiano maduro busca a Dios todo el tiempo. Y cuando le va mal, no le importa tanto el problema. Porque sabe que a Dios no le importa en primer lugar resolver nuestros problemas. A Dios le importa en primer lugar transformarnos. Cuando usted tenga un problema muy grave y clame: Señor, quítame este problema, es probable que Dios le ayude, es probable. Pero es probable también que no le ayude. Y entonces usted tiene que decir: Señor, me quites o no este problema, lo importante es que me transformes. Si en este problema tengo que aprender paciencia, fe, benignidad, dominio propio, paz, pues lo voy a aprender, ¿no? Lo voy a aprender. Y entonces decíamos precisamente como Job: si Dios da o Dios quita, lo bendecimos. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Ese es el cristiano maduro. Pero el cristiano inmaduro es como estos hijos de Israel. Todo está en paz, todo está en bienestar y dejamos a Dios de lado. Probablemente algunas sillas vacías son de los hermanos que están disfrutando porque todo les está yendo bien. Y algunas sillas ocupadas sean de hermanos que no les está yendo tan bien. Porque buscamos a Dios en la aflicción, ¿verdad? Entonces Jehová respondió, verso 11 del capítulo 10. Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí os he librado de sus manos? La lista de problemas, la lista de enemigos, la lista de doctrinas falsas es muy grande, ¿no? Pero cuando ustedes han clamado, dice: yo los he librado, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Recordemos que la relación con Dios es una relación amorosa. La oración es una relación amorosa. ¿Qué buscamos en la oración? Que Dios nos dé
lo más importante de la oración es pedirle a Dios. Lo importante de la oración, escúcheme bien, lo importante de la oración es entregarnos a Él. Esa es la esencia de la oración. Entregarnos a Él en amor. Si es oración por asuntos del ámbito personal, es entregarnos a Él. Y si es oración de intercesión, es precisamente que al entregarnos a Él, su amor nos va a llevar a actuar en relación con el prójimo. Así que Dios dice, yo los he librado, yo los he amado, yo los he salvado, pero ustedes me han dejado. No los voy a ayudar más. Gracias a Dios que no está diciendo toda la verdad. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los siguientes capítulos Dios los vuelve a ayudar. Pero aquí es como un papá que lo que quiere hacerle ver al hijo es que no merecería ninguna ayuda porque ha fallado muchas veces, ¿no? Y entonces los desafía Dios en el verso 14 y les dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Tan falsos son esos dioses, ¿no? Ya hemos insistido en que todo Dios falso es inexistente. No es un poder demoníaco, sino inexistente. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Si quieres luego castíganos o ya nos vuelvas a perdonar, pero esta es la última vez. Pues es exactamente como el hijo, ¿verdad? Dice, ya me voy a portar bien, pero no me vayas a pegar. Bueno, después de ver este retrato de la situación del periodo de los jueces, vayamos a el personaje Barak. En el capítulo 4, dice en el verso 2 que Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. Uno diría, pero ¿por qué Jehová? ¿No? Recuerde que este libro es parte del Octateuco, que es una perspectiva profética, y el profeta está interesado no en las causas inmediatas de las cosas, sino en las causas lejanas, y la causa lejana de todo es Dios, sea que lo decida o que lo permita. De ahí que el vocabulario siempre apunta a un Dios que está actuando en todo lo que pasa. Por eso dice, los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, y de su capitán del ejército, Sísara. Entonces los israelitas, como ya vimos, una vez oprimidos, sufriendo, clamaron a Dios. Y entonces había una profetisa llamada Débora, que vivía en la zona montañosa de Efraín, y que se sentaba para platicar con la gente, para juzgar, debajo de una palmera. Vino un hombre que se llamaba Barak, y entonces Débora habló con él, y le dijo, en el verso 6, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y díjole, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Es decir, Débora es una profetisa y ha tenido la instrucción divina de informar a Barak, o de confirmar, mejor dicho, a Barak, algo que Dios ya le había dicho a él, que liderara un ejército para enfrentar a los cananitas. Pero creo que Débora es un personaje muy importante porque destaca una duda que a veces existe, ¿cuál es el papel de la mujer en el ministerio? Yo creo que es un tema importante, aunque no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que ahora hay Biblias
especiales para la mujer, como si la Biblia no fuera la Biblia para todos, ¿no? Si tú quieres comentar algo de la mujer en la Biblia, pues haz un libro aparte, pero no me hagas una Biblia para la mujer, porque la Biblia es la Biblia. Es triste ver hoy Biblias adaptadas a todos los gustos, ¿no? Les digo que es como la cafetería, ¿cómo la quieres, no? Expreso, turco, descafeinado, deslactosado, ¿no? ¿Cómo quieres tu Biblia? Sin embargo, bueno, de los 12 jueces mencionados en el libro, decimos que una, número 13, es mujer. Un poco al estilo del Nuevo Testamento, con los 12 apóstoles y aquella María Magdalena, a quien el Señor se aparece como la primera persona que lo ve resucitado. Y actualmente hay mucha discusión porque hay iglesias donde la mujer no puede participar en el ministerio. Sería impensable que una mujer pase a dirigir el culto o que una mujer predique. Es más, que una mujer, en las iglesias que hay un estrado y el púlpito está un poco elevado, es incluso impensable que la mujer suba a barrer ese lugar santísimo, ¿no? Ese es un extremo. El otro extremo, que es el de los liberales que están aceptando las teorías de género, es que las mujeres pueden ser ordenadas de la ordenación, ¿no? Ordenadas pastoras, obispas, etc. Un poco cerca de eso, aunque es otra corriente, la corriente neopentecostal, quiere que toda esposa de pastor sea la pastora, ¿no? Y entonces hay iglesias donde a la esposa del pastor le dicen pastora. Podría serlo, pero el solo hecho de ser la esposa del pastor no la hace pastora. Pueden tener llamamientos diferentes, sobre todo en la época en que la mujer tiene los niños pequeños y la casa. Aparte de decirle tú eres pastora, bueno, sería un abuso, ¿no? Además, bueno, pues si no tiene ese llamado, pues no tiene ese llamado, ¿no? Porque pues he visto igual que por allí en una iglesia me invitaron y le dieron al pastor su doctorado y a su esposa también. Digo, que uno estudie no quiere decir que el otro necesariamente tenga que estudiar. Pero pues ahora con los nuevos apóstoles, las esposas ya también son apóstolas o mínimo profetizas. Ese es el otro extremo, ¿no? Algún pastor de una iglesia tradicional me dijo, ¿qué opinas de que las mujeres sean ordenadas? De ordenación. Le digo, es un problema del ámbito católico, no debería ser un problema evangélico, porque en la Reforma Lutero subrayó el hecho de que todos somos sacerdotes, y eso abarca hombres y mujeres. Si todos somos sacerdotes, entonces la ordenación como tal no existe. Ah, caray. O sea, eso quiere decir que no hay una diferencia en la iglesia bíblica. No hay una diferencia entre el clero y los laicos. Aquí no hay clero. Usted va a decir, hermano, pero usted es el pastor. Sí, pero ser pastor es ser igual a ustedes. Todos somos hermanos y todos somos sacerdotes. Si ser pastor fuera algo diferente, entonces ustedes no podrían hablar directamente con Dios. Tendrían que venir conmigo para que yo le llevara a Dios sus peticiones. Pero no es así. Cada uno de ustedes habla con Dios, ¿no? Y si alguien se acerca conmigo y me dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, pídale, yo le voy a decir, no le voy a pedir. Porque usted puede entrar al lugar santísimo. Entonces, si yo fuera una especie de clero, solo yo tendría el poder de transformar el pan y el vino en algo especial.
o de bendecir el agua en que usted se bautiza, o vaya a saber de qué cosas, o de decir las palabras mágicas de los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero no tengo esas palabras mágicas. Todos somos iguales. Los que tenemos más tiempo en el Evangelio, solamente estamos encargados de enseñar la palabra a los que tienen menos tiempo. Pero no hay mayor diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay autoridad espiritual? Sí la hay, en la medida en que usted quiera reconocer que lo que yo le hablo es la palabra de Dios. Pero no es una autoridad que yo pueda imponer, no es una autoridad que radica en el nombre o en que mi tarjetita diga Reverendo Cristian Gómez, ¿no? Bueno, no dice así, pero no radica en eso. Aquí no hay clero y laicos, solo hay sacerdotes. Entonces la pregunta de si pueden ser ordenadas las mujeres es una pregunta de un pseudo problema, es decir, es falsa. Hombres y mujeres podemos servir a Dios. Por supuesto que todos tenemos que hacerlo en sujeción mutua, porque la única cabeza es Cristo, y para que Cristo no sea desplazado como cabeza, todos los que tenemos alguna autoridad tenemos que ejercerla colegiadamente, es decir, en grupo, para que Cristo siga siendo la cabeza. Por eso, si a usted le preguntan, ¿y comunidad apostólica en qué cobertura está? ¿Quién es su apóstol? Usted diga, Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿qué no creen los apóstoles? Sí, pero no tenemos un apóstol como autoridad. Creemos que la autoridad se ejerce colegiadamente para que Cristo siga siendo siempre la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema para nosotros que Débora sea una profetisa y una juez. Yo no creo que se diga jueza, ¿verdad? Pero hay otras profetisas en la Biblia, otra muy famosa, la profetisa Hulda. En el Nuevo Testamento, las 3 hijas de Felipe, ¿no? Pablo menciona en la carta a los Romanos a otra profetisa, me parece. Febe, no, es diaconisa, ella es diaconisa. Pero bueno, no es un problema que una mujer tenga un ministerio de la palabra. Es posible que una mujer tenga un ministerio de la palabra. En este caso, se acerca Barak a Débora en el verso 8 y le dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y la carta a los hebreos lo pone como ejemplo de fe. ¿Cómo? Bueno, aquí realmente hay una falla en Barak, ¿no? Porque está dejando esa autoridad que el varón debe ejercer como protección, como liderazgo. Y entonces se está portando de alguna manera pueril. Bueno, si la mujer va conmigo voy, si no va conmigo pues no voy. Entonces de momento está poniendo su fe en una profetisa, no directamente en Dios. Él piensa que si la profetisa lo acompaña, pues le va a ir bien, ¿no? Por ser profetisa. Y entonces ella lo reprende y le dice, iré contigo, verso 9, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Entonces, el hecho de que hombres y mujeres seamos iguales y seamos sacerdotes, no significa que no tengamos funciones diferentes. Ahí es donde se pierde la teoría de género, ¿no? En una supuesta búsqueda de igualdad, olvida que nuestras funciones son diferentes. Parte de la función del hombre es la protección. Por eso Débora le dice, está bien, yo voy a ir contigo, pero como tú vas de miedoso, Dios no te va a dar la honra a ti. Y para tu vergüenza, el general Sísara caerá en manos de una mujer. Y entonces, bueno, Barak junta a los ejércitos, sube a la montaña y empiezan a contraatacar a los cananitas que tenían 900 carros errados. O sea, vean ustedes la razón por la que eran más poderosos los cananitas. Los hebreos no tenían carros, ni usaban caballos. El verso número 3 nos dice
que ellos tenían 900 carros. De ahí la estrategia de juntar el ejército en la montaña, donde los carros no pueden correr, y de repente lanzar la infantería ladera abajo, y lograron acabar con el ejército cananita. El siguiente capítulo, que es el canto de Débora, que es uno de los pasajes más antiguos de la Biblia, anterior al libro de Jueces. Esta historia del libro de Jueces está reconstruida a partir del canto de Débora, ¿sí? Nos dice que las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Es decir, el canto atribuye una intervención angélica a la victoria de los israelitas, ¿no? El punto es que vencen a los cananitas y el general Sísara tiene que bajar de su carro y salir huyendo. Llega a la tienda de una tribu que son los Horeos, parientes de Madián, el suegro de Moisés, que eran pues aliados de los cananitas, y entonces él se confía y entra a una tienda donde le dan albergue de una mujer llamada Jael. Ella le dice, bueno, pues aquí descansa, te voy a tapar con una tela para que no te encuentren, y dice, tengo mucha sed, dame agua. Ella le da leche, como para que le dé sueño más rico, ¿verdad? Y le dice él, bueno, si alguien viene a la puerta y te pregunta si aquí ha entrado un fugitivo, tú dices que no, y se duerme confiadamente. Entonces la mujer toma una estaca y una especie de marro y le atraviesa la cabeza hasta clavar la estaca en el piso. ¿Qué historias tiene la Biblia, no? Cuando no somos muy críticos, pues simplemente decimos, ¡ah, qué maravilla! Jael le atravesó la cabeza a Sísara. Pero hay que pensar que lo está traicionando. Por eso digo que muchas veces el libro de Jueces solamente retrata la realidad. No está diciendo que las mujeres están justificadas de mentir y traicionar y atravesar la cabeza con una estaca, ¿verdad? Sin embargo, desde la perspectiva profética, todo lo que Dios permite, aún el pecado, apunta al propósito último de Dios. Quiero decir esto con mucho cuidado, porque entonces no vaya usted a decir, bueno, pues entonces peco, al fin que de todas maneras el propósito de Dios se cumple. No, voy a poner un ejemplo posterior. Dios dice, la idolatría de Israel la voy a castigar por la mano de Nabucodonosor. Él va a ser mi instrumento para castigarlos. Pero después a ellos también los voy a juzgar, ¿no? Es decir, aún el pecado o las cosas que hacemos pueden ser usadas por Dios. Eso no nos exime del juicio. Por lo pronto, bueno, Dios liberó a Israel permitiendo algunas acciones bastante extrañas. Un Barak que cree, pero no cree. Un Barak que tiene valor, pero a la vez depende de una mujer. De una mujer que no es judía, que es madianita, y que en un acto de traición mata a uno de sus aliados, ¿no? O sea, está difícil el asunto, ¿no? Por eso, insisto, cuando empecé la plática dije, cuando Hebreos habla de Barak, Jefté y Samsón, nos está diciendo que la fe es la razón por la que Dios nos bendice, no las obras. Si fuera por obras, todos los que estamos estudiando hoy estarían reprobados, ¿no? Pero es por fe. Bueno, el siguiente personaje es Jefté, al que encontramos en otro momento en que los amonitas han invadido toda la llanura de Galaad. Y entonces, dice el capítulo 11, verso 1, existía Jefté galadita, hombre valiente, hijo de una prostituta, el cual había engendrado Galaad. Es decir, Galaad es el nombre de un personaje que había tenido una esposa e hijos, pero que con una prostituta había engendrado un hijo. Es interesante que el personaje aquí, del cual se va a dar testimonio de fe, es el hijo de una prostituta. Hubo un tiempo en que la sociedad
sobre todo quizá en la época de los valores que llamamos burgueses, se pensaba que todo hijo no nacido dentro del matrimonio era evidentemente un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, y por tanto era un hijo de pecado, y le era muy difícil la vida porque todas las puertas se le cerraban, señalándolo, condenándolo como hijo del pecado. Pero aquí vemos que Dios verdaderamente no hace distinción de personas, ¿no? Dios no discrimina. Aquí va a escoger al hijo de una prostituta. La mujer de Galaad también le había parido hijos, o sea, la esposa, los cuales cuando fueron grandes echaron fuera a Jefté diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres bastardo. Huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y juntáronse con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Bueno, aquí Dios está llamando un pandillero, ¿no? Un hijo de una prostituta que creció fuera de la casa, se juntó con puros vagos y andaban haciendo maldades. Increíble. No me venga a decir que somos salvos por obras, nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente de Galaad en el verso 6 le dicen a Jefté: ven y serás nuestro capitán. Jefté les contesta: ¿pero cómo? Si ustedes me corrieron. No, mira, si tú nos ayudas, si tú nos salvas, si te traes a tu banda y nos lidereas, vas a ser nuestro capitán. Y entonces, bueno, Jefté viene con los ancianos. En el verso 11, el pueblo lo eligió por su cabeza y príncipe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpah. Entonces juntó a la gente, y el rey de los amonitas se enteró de que Jefté estaba juntando un ejército, y Jefté le mandó en el verso 14. 13. El rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jefté: por cuando Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, por tanto, devuélvelas ahora en paz. Jefté tornó a enviar otros embajadores al rey para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó la tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Y entonces hace una recapitulación histórica de cómo cuando Israel venía de Egipto y tenía que entrar en Canaán, pidió permiso a los amonitas y a los moabitas para pasar por su territorio, y ellos se lo negaron. Y entonces después tuvo que pelear con los amorreos que estaban ahí cerca. Bueno, lo que me interesa del pasaje es en el versículo 24. Siquemos tu Dios, le dice al rey amonita, Siquemos tu Dios, te echase alguno, o sea, sacare a alguien de su tierra, ¿no lo poseerías tú? Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó Jehová nuestro Dios de delante de nosotros. Me llama la atención porque sigue diciendo: ¿eres tú ahora en algo mejor que Balac, hijo de Sefor, rey de Moab? ¿Tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Orer y sus aldeas y todas las ciudades que están en los ríos de Arnón, ¿por qué no habéis reclamado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Decía yo, lo que es curioso aquí es que Jefté defiende un derecho de guerra. Aquí está nuestro hermano Marco, que es más estudioso del derecho, ¿verdad? Aquí es el derecho de la fuerza. Si yo conquisté y he vivido aquí 300 años, esta tierra es mía, ¿no? Ese es el argumento, que hoy quizá pues sería discutible en muchas situaciones. Total que Jefté hace la guerra por apoyo del Espíritu Santo. Dice el 29, el Espíritu de Jehová fue sobre Jefté. Noten ustedes que ese hombre que tenía ciertos defectos que comentamos al principio, ¿no? Ahora
está guiado por el Espíritu de Dios. Y finalmente vence a los hijos de Amón y hace grandísimo estrago. Pero antes de eso, en el verso 30, Jefté hizo voto a Jehová: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliera a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Noten que hay fe en Gedeón, pero no todo lo que hace Gedeón es un ejemplo. Eso hay que tenerlo claro. Gedeón ha hecho algo innecesario. Jefté. ¿Sí estaban despiertos? Bueno, gracias. Jefté ha hecho algo innecesario. Dios lo ha llamado, Dios le ha dado la victoria. No necesita convencer a Dios, haciendo con Dios una especie de pacto. Esta enseñanza es muy pertinente para hoy, porque son muchas las congregaciones donde después de la predicación, a veces chueca, a veces más o menos buena, se concluye diciendo: si le ha parecido bien lo que oyó hoy, haga pacto con Dios y ofrende con ganas. ¿No? Eso de hacer pactos con Dios es exactamente esto. Dios, te prometo que, o te voy a dar tal para que tú me des. No solo es una costumbre de los que veneraban a los santos, ¿no? Me voy a ir de rodillas a tu santuario, te voy a dar unas veladoras. No, también aquí Jefté: mira, Dios, si me ayudas, te prometo que el que me salga a recibir, te lo ofrezco en holocausto. ¿Qué se imaginó? No lo sé. ¿Va a salir Firulais moviendo la cola? ¿O va a salir el siervo, que para él pues tal vez tenga poco valor, pero se compromete? Gana la batalla, regresa a su casa, y quien lo sale a recibir es su hija, muy contenta, porque su papá ha regresado. Imagínense qué cosa tan terrible. Jefté está claro en algo: si algo le prometiste a Dios, lo cumples. Si estuvo bien o mal, eso es otro problema. Si tú lo prometiste, lo cumples, ¿no? Así dice la ley de Moisés. ¿Y qué sucedió entonces, no? Dice en el versículo: como él la vio, 35, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía. Vean el contraste, ¿no? El contraste, porque en el verso 34 dice que la hija salió a recibirle con adufes, es decir, flautas y danzas. Y era la única suya. Entonces Jefté rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido. Y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca y no podré retractarme. ¿Debemos hacer pactos con Dios? Porque Él ya hizo el único pacto que necesitamos, ¿verdad? De enviar a Cristo y ofrecernos la salvación gratuita. Ella entonces le respondió. Era una hija obediente, ¿no? Fíjense lo que le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca. Yo no sé cuántas hijas aquí dirían eso a su papá. Oye, papá, estás loco, pues ese es tu problema, ahí nos vemos, ¿no? Como Isaac, que iba a ser ofrecido, esta hija va a ser ofrecida, ¿no? Y se dispone. Tornó a decir a su padre: hágasme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Es decir, pues no se había casado, y 2 meses pues lloró el hecho de no haberse casado, y finalmente fue sacrificada. Fue dada en holocausto. Es una historia muy triste, ¿no? La historia triste de Jefté no termina allí, porque después viene la tribu de Efraín a reclamarle que no los invitó a la guerra, y están tan enojados que empieza una guerra entre los de Efraín y los de Jefté. O sea, entre hermanos. Los dos eran tribus de Israel. Así que Jefté vence a los efraimitas y a muchos que
los tiene que matar. Es un texto curioso en el capítulo 12. Dice, los galaaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín. Y era que cuando alguno de los de Efraín que había huido decía, pasaré, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? O sea, si eres enemigo. Y él decía, no, yo soy de ustedes. Entonces le decían, verso 6, ahora pues di Shibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podía pronunciarlo. Entonces le echaban mano y lo degollaban. Entonces murieron de los de Efraín 42,000. O sea, es una historia triste por muchos lados, ¿no? Sin embargo, la carta a los hebreos rescata lo rescatable y dice, lo que llegaron a hacer de lo que Dios les mandó fue por fe, no por obras. Y viene nuestro otro personaje, que es precisamente Samsón, que tenía a sus papás. Su papá se llamaba Manoa y su esposa que era estéril. El capítulo 13, verso 3, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Y entonces le instruye, nunca debes de cortar el cabello, ni tú ni el niño tomarán vino ni sidra, porque él será un nazareo desde el vientre de su madre. El nazareato es una costumbre muy peculiar, si se quiere un tanto extraña, dentro de la religión judía, contemplada en alguna porción de la ley, donde dice, si un hombre por un tiempo quiere consagrarse a Dios, más que cualquier otro, como una consagración muy especial, no puede tocar un muerto, nada inmundo, y no beberá vino ni sidra, no se cortará el cabello hasta que termine su voto y entonces se va a rapar ofreciendo un sacrificio. Eso lo hace Pablo, registrado en el libro de los Hechos, cuando demuestra que él no está en contra del judaísmo, sino predicando al Mesías que los judíos esperaban, ¿no? Bueno, entonces la cosa curiosa aquí es que Samsón, a la manera de Juan el Bautista, va a ser consagrado por instrucción divina como nazareo desde que nace o desde el vientre de su madre. No es lo mismo nazareo que nazareno, porque me he encontrado con que alguien dice, es que Jesús tenía el pelo largo. ¿Y cómo sabes que Jesús tenía el pelo largo? Porque era nazareno. No confundamos. Nazareno quiere decir de la ciudad de Nazaret y no tenían el pelo largo. Los nazareos podían tener el pelo largo mientras durara el voto. Pero Jesús no fue nazareo, porque los nazareos no podían tomar nada de vino y Jesús tomaba vino, por ejemplo, ¿no? Entonces Jesús es nazareno, no nazareo. Samsón es nazareo, no nazareno, ¿verdad? Y bueno, lo interesante aquí, quiero subrayar el personaje, el ángel de Jehová, porque ya hemos dicho que el ángel de Jehová es Cristo. La mujer de Manoa llega con él y dice, esposo, fíjate que vino un hombre y me dijo esto y esto. Pues vamos a pedirle a Dios que vuelva a aparecerse ese hombre. Y el ángel de Jehová vuelve a venir y ellos le preguntan cómo tienen que cuidar al niño y él les vuelve a explicar. Pero quiero que veamos los textos donde el ángel de Jehová es identificado con Dios mismo. Por ejemplo, dice en el versículo en el verso 15 le piden que le van a preparar algo de comer, un cabrito. El 16, el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová, ¿no? Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cómo es tu nombre para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En Isaías, capítulo 9, se dice que un niño nos es dado, cuyo nombre es admirable.
Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y sacrificólo sobre una peña a Jehová. Y el ángel está añadido, en el hebreo solo dice, e hizo un milagro a vista de Manoa. El último sujeto mencionado es Jehová. E hizo un milagro a nombre de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a la vista de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Es decir, Manoa le dice, queremos honrarte, y él no le dice, no me honres a mí, honra a Dios. Si fuera un ángel ordinario, eso le hubiera dicho. Pero no le dice eso, le dice que su nombre es admirable. Luego se postran, postrarse es adorar, y el ángel de Jehová no tornó a aparecer, no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Es decir, para el papá de Samsón y para los escritores del libro de Jueces, ¿quién es el ángel de Jehová? Dios. ¿No? Porque a Jehová, porque a Dios hemos visto. Pasó el tiempo y nació Samsón. Bueno, este Samsón, no sé si nos va a dar tiempo de platicar de Samsón. Pero bueno, Samsón fue destinado, digamos, para ser un juez y guerrero que librara a los israelitas del dominio filisteo, de esa tribu griega, tanto fenicia, ¿no?, que había llegado a las costas de Canaán y que eran más poderosos que los israelitas. Pero cuando Samsón crece, lo primero que hace es enamorarse de una filistea, ¿no? O sea, ¿sí ven por qué digo que no los pone como ejemplos de las obras, sino de la fe? Dice en el versículo 3, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de comunidad apostólica para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, o al revés, ¿verdad? No hay hombre entre los cristianos para que vayas a buscar un no cristiano. Los papás están tristes, ¿no? Están escandalizados. Samsón está poniendo en juego un llamado. La perspectiva profética, insisto, vuelve a subrayar que aún los errores Dios los va a usar conforme a sus propósitos. Por eso dice el verso 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, para que empezara a tener como enemigos a los filisteos, ¿no? Porque entonces, bueno, él se enamora de esta mujer, se va a casar con esta mujer y le preparan 30 jóvenes que van a ser como sus damos de compañía, para que me entiendan, ¿verdad? Y entonces, en el camino, Samsón se encontró un león, que se enfrentó al león y dice, lo despedazó con sus manos como si fuera un cabrito, o sea, un recién nacido. Y pasó otros días después y vio que en el cadáver del león las abejas habían construido un panal. Y entonces le dijo a los que lo iban a acompañar a la boda, algunos de ellos sus amigos, les voy a proponer una adivinanza. Si me la adivinan, yo les voy a dar 30 mudas de ropa. Y si no me la adivinan, ustedes me van a dar a mí 30 mudas de ropa, ¿no? Resulta que le dicen a la novia, convéncelo de que te diga el secreto. Fíjense conmigo en el versículo en el verso 15. El séptimo día dijeron a la mujer de Samsón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Habéisnos llamado aquí para poseernos? Y lloró la mujer de Samsón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo.
Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y había lo de declarar a ti. Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le constriñó, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Entonces, pues aquí hay otro retrato de la relación hombre-mujer, ¿no? O sea, sin afán de ser misógino, pero vean que el caso se va a repetir con Dalila, la mujer que insiste, que ruega, que amenaza, que llora y se sale con la suya. No son hermanas de comunidad, no vienen a comunidad. Pero esa es una manera de ser de la mujer. Y vamos a ver que Samsón es presa de la astucia de la mujer, ¿no? No solo en esta ocasión, sino en varias. Quiero que se vayan con una duda, que lean la historia de Samsón. ¿Les parece bien la tarea? Léanse, es decir, Jueces, capítulos 13 al 16. Jueces 13 al 16. Léanlo en la semana, léanlo con cuidado, estudien comentarios, pero sobre todo háganse esta pregunta: ¿es literal la historia de Samsón? ¿Realmente el Espíritu Santo actuaría así? ¿Es a través de un cabello largo que el Espíritu está, y si no está largo no está? Hay un hombre que tiene el poder de matar un león con las manos, de cargar una puerta de una ciudad, de matar con una quijada de burro no sé cuántos cientos de hombres. ¿Es o no es literal? ¿No? Eso es lo que tienen que pensar, para que la próxima semana nos enfrasquemos en esto. Pero ¿qué nos llevamos de hoy? ¿Qué es lo importante que nos llevamos de hoy? Que los hombres que han sido llamados y escogidos por Dios son igual que nosotros. Hombres con fallas, con grandes errores, a veces con pecados, pero Dios nos perdona, nos quiere ir transformando, nos da una gracia inmerecida. Y si nosotros creemos, eso es lo que dice Hebreos, si creemos, entonces la promesa es nuestra. Estos hombres no son ejemplo por su bondad, ni porque fueron héroes de la fe, sino porque fueron hombres con los mismos defectos que nosotros. Solamente creyeron. No son héroes, son testigos de la fe. Y el énfasis del capítulo 11 es: si todos estos, con todos sus errores, con todas las cosas que cometieron, que hoy pues nos quedamos con los ojos cuadrados de esas historias, si esos hombres pudieron tener la bendición de Dios y no abandonaron el camino de Dios, cuánto más nosotros estamos llamados a creer en el camino de Dios. Amén.